Habla la diputada Margarita Zavala. Sí. Del Partido Acción Nacional. No estoy de acuerdo con el orden del día porque justamente fueron convocados abogadas y abogados para, desde la academia, desde el litigio, desde su expertise, presentaran objeciones y propuestas con respecto a este dictamen o predictamen. De hecho, acabamos hace poquito, pero fueron 35 abogados solo en la Cámara de Diputados, en donde entre abogados y abogadas presentaron sus opiniones, sus consultas y hasta sus propuestas. Así es que el orden del día debería estar cambiando para que se discutiera en una sesión, en esta sesión, las propuestas que nos fueron presentadas. Gracias. Presidente, secretario y a todos, yo quiero hacer una moción de orden. En efecto, aquí todos somos diputados, como dice el dicho. El más sonso aquí es diputado, pero nos ceñimos a un reglamento. Nos ceñimos a un reglamento. No estoy insultando a nadie, compañeros, si es un dicho popular, hombre, no es mi intención. A ver, el artículo 167, numeral 1, dice que la reunión de las comisiones será la máxima instancia de las comisiones, número 1. Número 2, como ya bien lo dijo secretario, el artículo 177, numeral 3, dice que se tiene que turnar el dictamen con 5 días de anticipación. Y artículo 188. El 78 se saltó, diputada, es muy importante. Compañero diputado, por favor, nos permiten los 188, no se preocupe, yo no le tengo miedo a sus bravuconadas. El artículo 188. El artículo 188 dice que la forma en la que se debatirá en las comisiones será a favor y en contra en un listado que se hará y se pedirá la palabra y serán hasta 6 oradores en tantas rondas como se apruebe. Yo lo que pido es que si vamos a entrar al fondo del debate, que eso es lo que parece que estamos haciendo, lo hagamos en orden y que ya esta mesa, ya por favor ponga orden y hagan los listados correspondientes a la discusión en el fondo. Estamos ya discutiendo el fondo fuera de reglamento, entonces hagámoslo conforme a reglamento. Personales, les agradezco enormemente. Voy a hacer una referencia precisamente a lo que tiene que ver con las audiencias públicas. El 30 de septiembre, varios... Perdón. Adelante, diputada. Sí, el 30 de septiembre yo pedí, junto con otros 3 diputados, un parlamento abierto, el mismo 30 de septiembre, de lo cual no recibí ninguna contestación. Después vino el acuerdo de las mesas directivas para un parlamento abierto que no se dio y que la Jucopo no ha conocido de ello. Tercero, se hizo una audiencia pública en donde la convocatoria no fue aprobada debidamente. Aún así, yo personalmente sí fui a las audiencias, aunque el viernes se podían haber visto por el canal del Congreso y por Zoom, pero todo el sábado y el lunes, el día de hoy, estuvimos en las audiencias que debieron haberse hecho antes incluso de la propia presentación de la iniciativa, audiencias que debieron haber terminado en una discusión de esta comisión respecto a las propuestas. Dieron unos cátedra de derecho y la inmensa mayoría, el 99%, avisaban y advertían el riesgo del juicio de amparo y lo que protege a la autoridad y en cambio debilita a los ciudadanos frente al abuso del poder. Todas estas ponencias incluso le solicitaban por escrito su propia propuesta, misma que yo solicité desde la mañana las propuestas. Si la tiene la secretaria de la comisión, pues no lo dudo, se las daban a ella, pero los demás no lo tenemos. Y una audiencia pública que termina en no hacerle ningún caso a lo que ellos dicen, más que de manera personal pasarlo al pleno, es francamente una hipocresía, porque además, ¿cómo
con muchas organizaciones que se quisieron inscribir. Perdónenme, hay un tema de interés legítimo clarísimo. Hoy en día, incluso con la ley actual, quizá podría pasar un amparo por haber dado 62 millones al plan de N3 y no darle a Veracruz ni a los estados que están inundados. Y sin embargo, con esta reforma, ese interés legítimo, de la manera que lo redactaron, hace prohibitivo Concluya, diputada. la participación. Entonces, hay mucho que discutir. Tiempo es lo que necesitamos todos para discutir una reforma como Concluya, esta. diputada. Gracias. Muchas gracias. 74,000 millones de pesos. 74,000 millones de pesos es lo que Ricardo Salinas Pliego le debe al erario público. Y utilizando el método del amparo, en la lógica de que en este país, en la época del neoliberalismo, se utilizaba el amparo porque la justicia era de quien la podía pagar. Entonces, por eso no solamente querían mantener a Norma Piña en la Corte, sino que extrañamente, bueno, hasta demócratas se quisieron volver y ahora pretende que esta Corte y este Poder Judicial le repitan la fórmula. 74,000 millones de pesos, el mejor ejemplo que nosotros tenemos para apoyar específicamente lo que tiene que ver con los créditos fiscales y los amparos sobre los créditos fiscales y el lavado de dinero. Hoy día, este tipo de amparos no los presentan ni estas historias que se sacan de la manga, ni el de la tiendita de la esquina, ni el señor de la… No, no, no. Esto lo presentan los hombres y las mujeres más ricos de este país, porque también se desvirtuó el uso del amparo. Esto sumado a que ya no se podrá entonces utilizar el juicio de amparo en créditos fiscales, específicamente el artículo 107, 135 y del Código Fiscal el 124, permiten que entonces en serio el amparo sea utilizado para el bienestar del pueblo y que quien debe tenga que pagar. Sumado además al tema de que hoy se hace mucho más corto el proceso del amparo, específicamente en lo que tiene que ver en términos, se ponen 90 días en lugar de los 60 que originalmente se tienen y se marca 5 días para la aceptación del mismo. La regulación del procedimiento, en efecto, es a favor de las y los ciudadanos mexicanos. Yo tengo puntos de vista específicos en el tema del interés legítimo, porque creo que ha servido el amparo para avanzar los derechos más progresistas de este país, pero además creo, como se ha dicho, que ha servido de defensa para los más conservadores también. ¿Por qué? Porque tomen de ejemplo Chihuahua, donde la gobernadora quería extirpar la educación sexual y donde nosotros, promoviendo amparos, detuvimos ese talante conservador, o como el tema de que utilizaron algunos padres para ampararse en contra de la propia gobernadora y sus amparos. Me parece que esta es una iniciativa que es positiva para la gente, aunque específicamente en el tema de interés legítimo nosotros tenemos un punto de vista distinto, y con eso concluyo. Yo creo que hay que tomar de esta iniciativa lo que es lo mejor, y la oposición también tendría que verlo de esa manera. Muchas gracias. Gracias, diputados del Grupo Parlamentario de Morena, por favor. Muchas gracias, compañeras y compañeros legisladores. Como todos hemos coincidido en este debate, el juicio de amparo ha sido una de las más grandes aportaciones de México al constitucionalismo mundial. Desde Rejón, Otero y Vallarta, el amparo fue concebido como el instrumento supremo de protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, como advirtió Vallarta, no debía convertirse en refugio de la impunidad ni en obstáculo para la justicia social. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, esta reforma busca precisamente eso,
preservar la esencia protectora del amparo, pero eliminar su uso abusivo. Se propone que el juicio de amparo sea un medio eficaz de protección de los derechos humanos y no un recurso dilatorio al servicio de intereses particulares. La reforma redefine el interés legítimo, de modo que solo quienes acrediten una afectación real y diferenciada puedan promover el amparo. Con ello, se evita que se interpongan juicios simulados en contra de los intereses del pueblo de México. En materia fiscal, se limitan las suspensiones que por años sirvieron como escudo para grandes evasores y delincuentes de cuello blanco, los que siempre ha defendido la oposición. Se acabó el tiempo en el que el amparo protegía fortunas malavidas o retrasaba indefinidamente el pago de impuestos. Además, se prohíbe conceder suspensiones en caso de lavado de dinero, delincuencia organizada y otros delitos graves. Esta medida no vulnera derechos, sino que armoniza el equilibrio entre la seguridad individual y la seguridad colectiva, como reconocen los estándares internacionales de derechos humanos. La reforma acelera hasta un 40% los plazos para dictar sentencia, cumpliendo el mandato constitucional de justicia pronta y completa. Con ello, los ciudadanos obtendrán respuesta en semanas y no en años como antes. Esta iniciativa democratiza el acceso a la justicia, impulsa la digitalización de los procesos, protege los recursos públicos destinados a programas sociales y fortalece el Estado de Derecho mediante criterios claros y uniformes. Contrario a lo que afirma la oposición, esta reforma no restringe derechos, al contrario. 1. Mantiene íntegramente el derecho al amparo. 2. Preserva las causales de procedencia. 3. Fortalece las garantías procesales y elimina el uso abusivo del amparo por intereses económicos o políticos. En Morena defendemos a los trabajadores que pagan sus impuestos, a las pequeñas y medianas empresas que cumplen, a los pueblos indígenas, a las mujeres, a los adultos mayores y a los jóvenes que buscan oportunidades. Y la pregunta es simple: ¿queremos un México donde el amparo sea escudo de la impunidad o un México donde el amparo sirva verdaderamente para proteger al pueblo? El dictamen responde a esta pregunta con claridad. Queremos un amparo al servicio de la justicia, no del privilegio. Nosotros no somos iguales a ustedes, mentirosos. Mentirosos son ustedes porque llevamos semanas escuchando sus mentiras de esta reforma. Autoritarios, recordemos los gobiernos del PRI y del PAN. Ustedes sí son gobiernos autoritarios. Por favor, concluir, diputada. Y yo les quiero decir al pueblo de México que nos está viendo y nos está escuchando, en estas audiencias que hubo, nuestro grupo parlamentario y las y los diputados de la Cuarta Transformación estuvimos pendientes, escuchando las propuestas de todas las expertas y de todos los expertos y las recogimos. Y les queremos decir que así como somos un grupo parlamentario democrático, vamos a analizarlas para discutirlas mañana en el Pleno. Y por eso, respetando el mandato popular, por coherencia con los principios de la Cuarta Transformación y la visión de justicia de la presidenta Claudia Sheinbaum, concluir, por favor, nuestros diputados y diputadas de Morena y los aliados votaremos a favor de este dictamen. Muchas gracias. Gracias, diputada.